Muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, esto es Opomec y en este vídeo vamos a comentar una parte del tema de contratos, de la ley de contratos bastante fundamental, de estas que hay que tener más o menos claras, y lo vamos a hacer en base a una de las preguntas que hicieron en el último examen de administrativo, el del 28 de febrero. En concreto, por si quieres buscarla, aunque ahora te la voy a contar, es la pregunta 19 de ese examen de administrativo, de C1, el examen libre del 28 de febrero. Vale, de lo que vamos a hablar es de las partes del contrato. No te voy a hacer un esquema cerrado y claro, porque nos llevaría demasiado tiempo y este vídeo pretende ser una cosa un tanto amena que te eche un cable, simplemente. Entonces te voy a dar pistas de por dónde yo dirijo en la clase y de por dónde yo tiraría si estuviera opositando, para tener clara esta parte. Ok, dentro de los contratos tenemos dos partes. Podemos hablar de la administración y de la empresa, aunque no sería preciso. En realidad hablamos de los órganos que tienen facultades en materia de contratación. Sabemos por el artículo 3 que no es solo la administración, pues no es lioso ese artículo. Y además, por otro lado, bueno, el empresario, la empresa, ¿sí? ¿Con quién contratas? Genial. Vale, pues los órganos de contratación, por un lado, y por otro lado, vamos a poner la empresa. La pregunta iba relacionada a esto de la empresa, pero en el esquema quiero contarte algo más que te sea más útil. Dentro de los órganos de contratación, yo divido en tres partes, ¿vale? Por un lado tenemos los órganos de contratación propiamente dicho. Por otro lado tenemos los órganos de asistencia en la contratación. Y por otro lado tenemos los órganos consultivos. Estos últimos ni siquiera están en muchos materiales y yo no les prestaría apenas atención porque no lo he visto nunca preguntado en nuestros niveles. Pero bueno, saber que existen no está de más. Los importantes desde luego son estos, órganos de contratación y órganos de asistencia. Dentro de los órganos de contratación tenemos que delimitar quién contrata, ¿sí? En qué ámbito estamos hablando. Si estamos hablando de la AGE, será el ministro o el secretario de Estado el competente para contratar. Ya sabemos que se pueden delegar y desconcentrar, bla, 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 ¿vale? Vamos a ceñirnos. Todo esto se puede ampliar siempre hasta el infinito, sobre todo en la ley de contratos, ¿vale? Pero vamos a tener una idea clara y a partir de esta idea tú ve completándolo todo lo que quieras porque desde luego tiene que ser más completo. Si estamos hablando de AGE, como digo, ministro o secretario de Estado. Si estamos hablando del sector público estatal, pues su órgano máximo. Se puede llamar presidente o se puede llamar director, pues como se llame. Y si estamos hablando de las entidades, de los... entidades gestoras, no me salía el nombre. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, entidades gestoras, me queda en blanco, y servicios comunes de la Seguridad Social, el INS, etc., estamos hablando de su máximo órgano también, del director general. Vale, esto mínimo habría que tenerlo claro. Además, podríamos hablar de las juntas de contratación o podríamos hablar de la autorización que hace falta del Consejo de Ministros, superiores a 12 millones, 4 años. Yo te lo dejo ahí y tú ya lo completas si quieres. Órganos de asistencia, pues básicamente tenemos la mesa, ¿sí? Donde es obligatoria y donde es opcional, ¿sí? Pero además tenemos una mesa especial para ciertos procedimientos especiales, ¿sí? La mesa especial en dos de los procedimientos, en el diálogo competitivo y en la asociación para la innovación. Y luego hay una donde en vez de tener mesa tenemos el jurado, ¿sí? Tenemos jurado para los concursos de proyectos. Pues perfecto, ¿sí? Aquí los concursos... En la mesa especial he dicho para el diálogo competitivo y para el procedimiento de asociación para la innovación. ¿Y dónde existe la mesa? Más que dónde existe, dónde es obligatoria y dónde es opcional. Sobre todo dónde es opcional, que es lo más lioso, ¿sí? Será obligatoria en los procedimientos abiertos y abierto simplificado, no el sumario del 159.6, que ahí es optativa, ¿sí? Y además también será obligatoria en los restringidos, o en el procedimiento restringido, y, vaya que mal limpio estoy haciendo, y vamos a la chicha. Procedimiento, habla del procedimiento negociado
bien con publicidad o sin publicidad, pero con carácter de urgencia. Sin publicidad, urgente. Y luego nos dice, será opcional en el resto de procedimientos negociados. ¿Cuál es el resto de procedimientos negociados? Pues los procedimientos negociados sin publicidad y sin carácter de urgencia. En esos será opcional, sin publicidad y sin carácter de urgencia. ¿Sí? No quería ni escribir tanto, simplemente quería apuntarte, darte pistas para que por ahí puedas ir tirando, ¿vale? Y los órganos consultivos, bueno, ni los nombro ni los apunto, simplemente creo que hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, y entender que existen esos órganos consultivos y ya está. Vale, si la parte de la administración, ¿sí? de los órganos de contratación, la dividimos, voy a borrar un poco por aquí, porque no sé si me va a caber. Si la parte de los órganos de contratación la dividimos en 3 partes, la parte de la empresa también la dividimos en 3 partes. ¿Qué 3 cosas tiene que acreditar cualquier empresa para participar en un procedimiento de adjudicación, en una licitación? ¿Sí? 3 cosas. 1, su capacidad de obrar, concepto que nos suena también de la 39. 2, tiene que acreditar que cumple con los criterios de solvencia, o más bien, tiene que acreditar solvencia, que significa que sea solvente, ¿sí? Que sea capaz, que tenga los medios, que haya hecho cosas parecidas, ¿sí? Que me demuestre que tiene la capacidad, los medios materiales, técnicos, humanos, y que además ha hecho algo similar y puede asumir ese proyecto. Solvencia. Y además que no esté incursa en prohibición de contratar. Me tiene que demostrar esas 3 cosas, ¿sí? Ya os digo, solamente voy a ir apuntando, ¿vale? Sin meterme demasiado en líos. Capacidad de obrar. Aquí yo haría una distinción entre, si estamos hablando de empresas españolas, empresas del ámbito de la Unión Europea o empresas que no sean de la Unión Europea. Sí, ya sé que esto es más amplio, porque es Unión Europea o el espacio tal. Y esto sería más restringido. Pero con esto, recordemos que queremos responder una pregunta tipo test. ¿Vale? ¿Te acuerdas de la letra pequeña? Perfecto. Si no te acuerdas de la letra pequeña, pero sí de la letra grande, ya te estás llevando una gran parte. ¿Vale? Con lo cual, vamos a empezar por ahí y luego complícatelo. A medida que lo entiendas, cuando lo veas claro, complícatelo, vaya al detalle, vea la ley, perfecto. Pero de momento vamos a la base. ¿Sí? ¿Cómo pueden demostrar las empresas españolas su capacidad de obrar? Estatutos. ¿Sí? A través de los estatutos. Pues si mi estatuto dice que soy una empresa dedicada a no sé qué, chimpum. Soy una empresa dedicada a la fontanería, o a la hostelería, o a la docencia. ¿Vale? Lo ponemos, venga. Estatutos. Las empresas del ámbito de la Unión Europea o del espacio económico, dice, tendrán que estar registradas, ¿sí? Tendrán que estar inscritas en un registro. Pues perfecto. Ese registro las habilita para poder contratar. Y el resto solamente se podrán hacer, las que están fuera de ese ámbito de la Unión Europea, solamente podrán contratar en España si existe reciprocidad en sus países de origen. Es decir, si una empresa española puede ir a su país y contratar con su Estado. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra esa reciprocidad? Con un informe. ¿De quién? De la embajada, vamos a poner. ¿Vale? Informe de la embajada en el que se demuestre que hay una relación análoga en los países de origen. Perfecto, pues ya con esto demostramos nuestra capacidad de obrar. Solvencia. ¿Cómo demostramos que somos solventes? Pues hay 2 formas. ¿Sí? Una, en los pliegos va a haber una serie de criterios de solvencia, ¿sí? Solvencia económica, solvencia técnica y profesional. Vale, si acreditamos que cumplimos mediante documentación, que cumplimos con cada uno de esos criterios establecidos en los pliegos, estamos acreditando la solvencia. Es decir, a través de los criterios recogidos en los pliegos. Perfecto. Pero además podemos estar inscritos en el registro, en el ROLECE, o registro similar de análogo de las comunidades autónomas. Y esa inscripción en el ROLECE, que puede incluir la clasificación,
que es donde vamos, también servirá para acreditar solvencia en aquellos procedimientos en los que se permita, o incluso en los que sea obligatorio, ¿sí? Me voy al abierto simplificado. Vale, perfecto. ¿Y dónde? Clasificación. ¿Qué es esto de la clasificación? Sí, una cosa es la inscripción en el ROLECE, en el registro. ¿Sí? Te se puede inscribir en el registro cualquier empresa que tenga ánimo, ganas de contratar mucho con la administración. Será bueno que te inscribas en el ROLECE porque ahí directamente tú ya le plantas todos tus documentos y la administración ya sabe quién eres. ¿Sí? Eso es por un lado. Si es que estamos hablando a nivel teórico, ¿vale? La práctica se ha complicado un poquito, pero no nos vamos a meter ahí. Ok, ¿y la clasificación qué es? La clasificación solo se da en dos tipos de empresas, para dos tipos de contratos. Para los contratos de servicios y para los contratos de obras. Solamente puedes estar clasificado como empresa de mantenimiento de no sé qué, o empresa de obras superiores a no sé cuánto, ¿sí? O empresa de servicios de publicidad, o empresa de servicios de hostelería o catering o algo así creo que es, ¿sí? Solamente existe la clasificación para esos dos tipos de contratos, servicios y obras, y solo es exigible en un tipo de contratos. Solo se puede exigir, la ley nos lo menciona así, que solamente se podrá exigir en contratos de obras iguales o superiores a 500.000 euros. Solamente en ese caso. Eso es lo que tendríamos que tener claro, yo creo que era relativamente sencillo. He querido hacer el esquema más amplio y contaros más cosas para que sea más útil, pero al final la pregunta se respondía relativamente sencillo si lo tenías claro, ¿vale? Y además lo de la no prohibición de contratar. Bueno, de aquí no me voy a enrollar prácticamente nada. ¿Por qué te pueden prohibir contratar con la administración? Porque la hayas liado, porque debas dinero, porque debas dinero a Hacienda, no hayas pagado a tus trabajadores, porque hayas contratado previamente con la administración, pero se la hayas liado, les hayas dejado tirada en medio de un contrato o incluso antes de formalizar el contrato, en fin. ¿Y cómo demuestras que no estás incluso en prohibición de contratar? Pues si estás inscrito en el ROLECE, tal, por la inscripción, y si no, pues hay otras formas. Y con esto ya tenemos las partes dentro de la ley de contratos, las dos partes y lo fundamental para que vayas tirando del hilo. ¿Sí? Es como un esquemita, un esqueleto que te pueda servir para ampliar, para tirar y para poder tener clara esta parte de la ley que la han preguntado también un montón de veces. Vamos a ir a la pregunta. Pregunta 19 del examen administrativo. Dice, de acuerdo con el artículo 77, señale la respuesta correcta en relación con la clasificación de los empresarios como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores. Dice, A. Es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea igual o superior a 500.000 euros. De cualquier contrato, no. La tacho. Es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea inferior a 500.000 euros. Inferior, tontería. Tacho inferior y la tacho. En los contratos de servicios no es exigible la clasificación del empresario. Aquí empiezas a sudar y dices, ostras, yo creo que eso era así. Me suena que esto era así. Venga, yo me la marco como puede ser y voy a seguir leyendo a ver. Es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea igual o superior a 500.000 euros y no se aporten otros requisitos de solvencia. Ostras, qué lío me están haciendo, pero a ver, espera. ¿Cuándo era exigible? Obras igual o superior a 500.000 euros. Chimpún, ya está, solo en eso. Sí, lo tengo claro, sí, pues ya está. No es exigible en los contratos de servicio. Y listo. Como siempre, espero que esto te sea de ayuda en tu estudio. Es una ley complicada, es una ley muy densa, tiene mucha letra pequeña. Vamos a tratar de tener esquemas, un esqueleto claro y básico donde podamos meter letra pequeñita. Y a partir de ahí poder solventar la mayoría de las preguntas que nos puedan ir haciendo. Y como siempre, si os parece interesante, haced comentarios. Si nos parece interesante, pues lógicamente también. Dale a la campanita y si creéis que puede haber más vídeos interesantes por aquí, pues suscribiros al canal. Estaremos encantados de volver a veros. Saludos.